¿Cómo están, queridos amigos? Esta es La Buena Educación y yo soy Javier Echevarría y como siempre los acompaño todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital, Lima y Provincias, Radio Felicidad Provincias, Capital TV y www.capital.pe. Búscanos en Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial. Siempre en cualquiera de los Facebook pueden comentar y pueden hacer preguntas, al igual que el Twitter, que es @LBEPerú, o en mi Twitter, @JJEchevarría. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la pregunta para ustedes. ¿Qué habilidades tiene tu niño y cómo lo ayudas a desarrollarlas? ¿Qué habilidades tiene tu niño y cómo lo ayudas a desarrollarlas? Llámenos al 212-5353 y provincia 0800-24-802. Y nuestra invitada del día de hoy es Rosa Peña, especialista de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Javier. Vamos a leer el mail justamente, porque tú sabes que desde hace un tiempo el programa parte de un mail de las personas que alguna preocupación que tengan y sobre eso armamos el programa. Entonces, este mail es de Marita, que dice, bueno, me gusta mucho tu programa, muchas gracias, Marita. Y dice, yo soy mamá primeriza, tengo un niño de 4 años, Gabriel, que es súper inteligente, amiguero, despierto y lindo. Aunque claro, para toda la mamá nuestros hijos son preciosos. El tema es que yo le veo diversas habilidades para muchas cosas, pero es un poco dejado. Por ejemplo, un tiempo se le dio por jugar el fútbol y era muy bueno. Es más, jugaba con sus primitos que son un poco más grandes que él y lo hacía muy bien. Por eso lo metí a clases de fútbol cerca de la casa y de pronto dejó de gustarle. Pagué las benditas clases para que se desanime así de la nada. Luego, como es recontra hábil con sus legos y rompecabezas, lo puse en un taller de verano de robótica para niños, para que se distrajera y aprovechara el tiempo. Sin embargo, de pronto dejó de gustarle. Parece que cada vez que quiero que desarrolle alguna de sus habilidades se revela y lo deja de lado. ¿Cómo podría motivarlo? Como te dije en un inicio, Gabo es un niño muy hábil y despierto, pero se desmotiva muy pronto y eso me preocupa. Espero tener suerte en el programa y me puedan dar una respuesta, aunque sea pequeña. Pues Marita, no solamente vamos a dar una respuesta pequeña, sino una hora entera vamos a hablar sobre este caso, sobre Gabriel. ¿Qué cosas piensas, Rosa, sobre Gabriel, sobre la historia de Marita? Ahí hay varias cosas, ¿no? Porque la madre habla de habilidades que ella ha identificado, pero habla de perder el tiempo, ¿no? De meterlos a espacio, digamos, un poco rígidos para el niño que tiene 4 años y que piensa de que probablemente con otros espacios adecuados en la casa, en el barrio, en el condominio, no lo sé, podría aprovechar mejor el tiempo. Y yo creo que ahí no es que el niño se desinterese rápido de algo, sino que siento que Marita, creo que es, sí, ¿no es cierto? Que Marita ha identificado, sí, muy bien estas necesidades, pero quiere meter a Gabriel a espacios, digamos, en donde la disciplina está, ¿no? Porque el fútbol, meterlo a la academia de fútbol para que el niño tire la pelota. Tiene 4 años, Gabriel. Para que el instructor le diga, la pelota se patea así cuando él ya sabe patear la pelota y que no le deje la libertad de seguir explorando con la pelota diferentes movimientos. Es interesante porque Marita menciona que es ella la que lo mete a su hijo. Claro, no es el niño que le dice, mamá, o sea, quiero, me gusta, voy. Ella va y decide meterlo, ¿no? El niño se desilusiona porque probablemente en ese espacio no encontró lo que él estaba buscando. Ha encontrado situaciones, probablemente, porque también he metido a mi niño en alguna oportunidad a las escuelas de fútbol. ¿Le has preguntado o no le has preguntado? Claro, pero a él sí le gustaba, ¿ya? Claro. Es otra situación. Entonces, pero yo he visto a niños pequeñitos de 2 años, de 1 año, con instructores donde le dice, ahora patea así, por el conito, pasa por este conito, por este otro, y el niño probablemente no lo dejan ser con la pelota, como lo que ha pasado con sus primos, o sea, con sus primos. Como que quiere estructurar todo su aprendizaje. Exactamente. Entonces, como ya hemos visto ese placer, queremos pasarlo a otro espacio más rígido y probablemente el niño no es lo que busca para desarrollar esta habilidad, ¿no? Claro, siento que hemos pasado de un extremo en donde a veces los papás eran ciegos de las habilidades de los hijos o no les importaba porque hay que estudiar, se acabó lo otro, ya bueno, tu tiempo libre, haz lo que quieras, ¿no? A de pronto decir,
Creo que mi hijo es un genio con la pelota. Ah, creo que mi hijo es un genio con la robótica. Vamos ahora, desde los 4 años a que se vaya formando. Robótica, 4 años. Sí. Si al niño le gusta el Play o el Lego, que son elementos, digamos, cubos, Claro. sin una estructura determinada y le gusta formar cosas, y luego lo metes a un curso de robótica, estás dejando que el niño sienta placer por la actividad que está haciendo, ¿no? Lo estás metiendo en un espacio, y vuelvo a decir, rígido, estructurado, en donde va a diseñar este robot que dice el instructivo y no voy a dejar que fluya su creatividad. Obviamente el niño se va a desanimar, no porque deje de tener esas habilidades, sino porque el espacio no genera en él esa... Hay una exigencia. Claro, hay una sobreexigencia. Una sobreexigencia. Ajá. Y proyectamos en nuestros hijos lo que nosotros hemos querido ser. O sea, yo quiero haber sido un mejor profesional, entonces quiero que mi hijo sea un mejor profesional, haciendo desde pequeño, metiéndolo a un curso, otro curso, pensando de que vamos a lograr que desarrolle eso y que sea mucho más inteligente, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y son expectativas muy grandes de parte de los padres. Entonces pasa de hacer algo por disfrutarlo tú, a hacer algo para que tu mamá y tu papá esté contentos, ¿no? Y eso sucede constantemente. O sea, yo también soy madre, ¿no? Claro. También a mi hijo en algún momento he querido que vaya a la clase de natación para que no se ahogue. Entonces, no me importa si no te gusta no nadar, ¿no? Y a veces hemos exigido a nuestros hijos justamente porque necesitamos que tenga cierta habilidad para... Andamos en un mundo... ¿Por qué? ¿Por la cuestión competitiva? O sea, yo creo que son varios factores. Quiere que tu hijo sea el mejor yo creo en que todo. Son varios factores. Y una de esas es esta cuestión competitiva, ¿no? Porque sí a veces queremos inflar nuestro ego, decirle a todo el mundo, no, mi hijo es lo máximo en el colegio, es así, es asá, siempre se saca buenas notas. Entonces, queremos siempre como que a nuestros hijos, y vuelvo a repetir, queremos ver reflejado lo que no hemos sido nosotros en nuestros hijos, ¿no? Claro. Y entonces también pasa en algunas ocasiones, ¿no? Pasa por a veces querer, sí, mi niño tiene esta habilidad, vamos a potenciar, y papás que sí de verdad observamos y no metemos a nuestros niños este espacio rígido, sino buscamos otros espacios mucho más libres en donde... ¿Cómo cuáles? O sea, ¿qué cosas hacer justamente para encontrar un equilibrio? Si tu hijo muestra ciertas habilidades, entonces, ¿qué cosa tendría que hacer un papá? Ahora, mira, la habilidad es, buscando el significado, ¿no? ¿Qué significa habilidad? Está asociado siempre con la inteligencia, pero con la inteligencia aplicada. O sea, yo soy inteligente porque soy capaz de hacer ciertas cosas, entonces soy hábil, ¿no? Pero esta inteligencia la ven ligada siempre a lo cognitivo, ¿no? Si mi niño tiene 4 o 5 años y ya sabe sumar, restar, eso es inteligente. Si mi niño tiene 4 o 5 años y sabe todo el abecedario, es inteligente, ¿no? Claro. Pero no saben que detrás de eso probablemente sí hay un niño superdotado, pero a veces hay padres que les enseñan a los niños desde pequeño a recitar los números, ¿sí? El 1, mi hijo tiene 4 años y ya sabe contar hasta 100, pero no es que sepa contar hasta 100, sabe recitar porque ahí la memoria ha jugado un rol importante, ¿no? Y los padres empiezan a hacer acciones como de repetición constante. A ver, dime el número de tanto a tanto. Mi hijo es hábil. Claro. Pero finalmente terminamos haciendo lo contrario a respetar este proceso de desarrollo y los forzamos a conocimientos que aún no están preparados. Finalmente el niño ni siquiera sepa. Claro, yo escucho en estos tiempos a muchos padres que dicen, bueno, el problema de mi hijo es que es demasiado inteligente. O sea, es súper inteligente y por tener tanta inteligencia no ocasiona una serie de dificultades, qué sé yo, en el colegio, para seguir las normas, qué sé yo. Y claro, es una queja, entre comillas, porque en el fondo están justificando muchos comportamientos, a veces inadecuados de los hijos, bajo la premisa de que es súper inteligente. Claro, y es lo que yo decía, ¿no? Sí, la habilidad está asociada a la inteligencia y a veces lo asociamos solo a lo cognitivo. Hay inteligencias múltiples. Por supuesto. ¿Verdad? Como la del deporte, como la corporal. Exactamente, hay inteligencias múltiples. Entonces, a veces como lo asociamos solo a lo cognitivo, nos cerramos solo en lo cognitivo y no sabemos o no le damos importancia a que el desarrollo del niño es integral y debe haber un balance entre lo cognitivo, entre lo biológico, entre lo social, entre lo emocional. Entonces, para que haya un balance y ese niño se desarrolle de manera integral, el tema de las conductas es importante y es parte de lo social, de lo emocional. Entonces sí, pues es muy inteligente y no hace que no siga las normas porque él sabe lo que hace. Y estamos formando a seres humanos
que no tienen un equilibrio y constantemente van a ir transgrediendo la norma porque sabe más. Y de esos hay un montón. Claro. ¿No? Tenemos varias llamadas. A ver, aló. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marilú Martínez, Marilú. ¿De dónde llamas, Marilú? de Chorrillos. De Chorrillos. Dime, Marilú. Tengo una consulta. Dime. Yo tengo un niñito de 2 años, 2 meses. Ya. Y él sabe varias cosas, sabe los colores, sabe las figuras geométricas, sabe los números, que yo le he ido enseñando así como jugando. Ya. Pero el tema con él es que como es mi único hijo, no se relaciona con otros niños. Y cuando está con otros niñitos, a veces por hacer contacto con ellos, los abraza y luego los muerde por ahí, ¿no? Entonces, no sé si estaría bien que él vaya al nido. Como sabe todas esas cosas, de repente en el nido puede aprender un poco más y socializar de alguna forma con los niños. No sé si estaría bien que lo inscriban al nido a los 2 años. Ok, excelente, Marilú. Muchas gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada. Aló. Hola, amigo Javier, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás? Te habla Johnny. Ronald de Junín. Johnny de Junín. Ronald. Ah, no, Johnny de Chiclayo. Ya lo conozco, ya a los caseritos que siempre llaman. Ronald de Junín. Dime, Ronald. Mira, para hacer un comentario, ¿no? Respecto a que los niños están aprendiendo fácilmente a reconocer los colores, saber sobre las cosas, inclusive saber de qué género son ellos, ¿no? Cómo llegar hasta los niños. A veces los padres esconden muchas cosas todavía aún, piensan que hablar de la sexualidad con un pequeño de 4 a 5 años es todavía un tabú. Pero estos niños ahora a través de la tecnología rápidamente se dan cuenta que son ellos. O la televisión también influye bastante en este tema. Gracias, amigo Javier. Ok, muchas gracias, Ronald. Muy bien, otra llamada. Aló. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela, ¿De dónde llamas, Mariela? de Surco. De Surco. Dime, Mariela. Sí, mira, yo te voy a contar brevemente. Yo soy una mamá que he sufrido mucho con el tema de los colegios, al tener un niño muy hábil. Aquí en Perú los colegios no están preparados para los niños que son hábiles. Acá los llaman malcriados, acá los llaman hiperactivos, les hacen muchos problemas en el colegio. Yo he tenido miles de problemas en el colegio porque las profesoras no están preparadas. ¿Y qué habilidades tiene tu niño? Por ejemplo, mi niño es muy bueno para los idiomas, para los deportes. Él se aprende, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos. O sea, sabe un montón. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 6 años. Le gusta 6 años la y sabe música. la tabla periódica de los elementos químicos. Le gusta estudiar la música clásica. Le gusta un montón de estas cosas, pero desde muy pequeño, ¿ah? Pero que dime muy una cosa, a ver un pequeñito. ratito, Mariela. ¿Y tú sabes la tabla de los elementos químicos? Ni me acuerdo. Sí sabes. Pero él sabes se interesó. sobre música clásica, es decir, las cosas que tu hijo está aprendiendo son cosas que en el yo hogar... sí, claro. Cuando me dijo que le gustaba Félix Mendelssohn, ¿no? Cuando me dijo que le gusta Anthony Bord, yo decía, ¿qué es eso? Ay, yo me comencé a meter a YouTube, ¿no? Ajá. Increíble. ¿Y pero qué? ¿Y tiene dificultades en seguir las normas? A ver, sí, eso ha sido mi problema todo este tiempo. Lo he estudiado en el colegio como 5 veces porque en el colegio te lo aceptan. Y a la semana, señora, no, su hijo busque un colegio más pequeño, este colegio es muy grande, busque un colegio donde sean 10 niños, 5 niños por salón. Entonces, me han mandado siempre así, ¿no? Ok, muchas gracias, Mariela, por tu llamada. Vamos a hacer una pausa y vamos a responder las llamadas aquí en La Buena Educación. Seguimos aquí en La Buena Educación y tenemos varias llamadas para responder, pero tenemos otra llamada telefónica que es importante porque nos está esperando, que viene desde Arequipa. Aló. Aló, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Oye, toda nuestra solidaridad para todos nuestros hermanos arequipeños. Sé que están pasando dificultades con todas las lluvias, ¿no, Antonio? Sí, hay distritos que está bien fuerte, que ha habido bastantes inundaciones. Mira, yo he estado hace poquito en Arequipa y no me tocó ninguna lluvia y de pronto ahora pues el clima está tan extraño realmente, ¿no? En Pero 2 bueno, o 3 días ha sido fuerte la cosa. 3 días. Bueno, un abrazo muy grande para todos los arequipeños. Y cuéntame, Antonio, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, doctor. Yo tengo ya un hijo que tiene 14 años, pero él desde niño tenía las características que están describiendo otras llamadas. En realidad él era bastante disperso, se aburría con las diferentes cosas que uno le ponía en las vacaciones útiles. Ajá. Él aprende bastante rápido desde niño, pero como mencionaron otras llamadas, se aburre, ¿no? Pero bueno, ahí le da, inclusive en el colegio, y por ahí va mi pregunta, en el colegio él no le gusta que nosotros le ayudemos. Según él es perfeccionista, no quiere que le toquemos sus tareas, él lo hace todo. Para ¿Y eso, los exámenes, eso es un problema para ti, Antonio? Sí, porque a mí, bueno, en realidad no lo sé, por eso le consulto. A mí siempre me apoyaron, o sea, por más que tampoco no lo necesité mucho, pero me apoyaron. Y yo por eso apoyo a mi hijo, pero él no quiere. Ok. Él piensa que solamente lo puede hacer. ¿Y lo hace? Y lo hace, ¿no? Tampoco no estudia tampoco mucho para los exámenes, saca muy buenas notas. Bueno. Aprende bastante rápido. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, me ha sorprendido esta última llamada porque se parece mucho tu hijo a mí. Yo tampoco aceptaba de los 12 años, pero que se metan en mi tarea. Pero siempre cumplí. ¿Cuál es el problema? Creo que es una ventaja, no una desventaja, ¿no, sí, pues Rosa? a veces tenemos que respetar, o sea, saber respetar los propios procesos de los niños, ¿no? Claro. Entonces, durante las llamadas han habido casos parecidos. El caso, la primera llamada de Marilú, que tiene su niño de 2 años, y que ella dice, ¿no? Que ella le estaba enseñando los colores, las formas, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, los niños van aprendiendo, porque sí, pues los niños tienen muchas habilidades, la memoria en los niños pequeños es fabulosa, ¿ya? Claro. Entonces, pero tiene una dificultad, ¿no? Que no socializa con los demás, que muerde a los demás niños. Entonces, ahí justamente se ve claramente lo que yo te decía, que debe haber un equilibrio en el desarrollo, ¿no? Claro. La parte social, afectiva, probablemente a la niña los padres le concedan todo, porque es hija única. Entonces, ¿Era hombre o mujer? No me acuerdo ya. Me parece que era una niña, pero Ya, bueno, okay. Probablemente los hijos únicos, los papás, los consentimos demasiado, Claro. ¿no? ¿Quieres esto? Toma. Entonces no le enseñamos el valor de compartir con los demás, ¿verdad? Claro. Al ir a un espacio público donde ve otros niños, en donde hay un solo juego y ella quiere ese juego y los otros niños también. Pero te parece que a los 2 años, porque ella decía, ya quería meterlo al nido. Sí, quería saber. Mira, educación inicial existe, o sea, digamos, está distribuido, está organizado en 2 ciclos, ¿sí? Ciclo 1 que es para niños menores de 2 años y ciclo 2 que es para niños de 3 a 5 años. Entonces, si ella encuentra un espacio donde poner al niño, no con la visión que tiene, porque ella dice a ver si aprende un poco más, ¿no? Claro. Y creo que va a lo cognitivo, sino que aprende un poco más, pero por ejemplo, a eso que aún necesita, ¿no? Como el compartir con los otros, como sobre todo el compartir, ¿no? Compartir con los demás, porque es algo que es parte de la convivencia. Exacto, pero ¿no? además, Rosa, digamos, como tú lo estabas mencionando, tenemos esta gana de que nuestro hijo cognitivamente no sea muy hábil, pero emocionalmente también hay que desarrollar una serie de habilidades. ¿Y qué es lo que pasa? A veces en esta exigencia de querer que el niño sea un adulto pequeño, ¿no? Entonces, su lado salvaje, que todos tenemos nuestro lado salvaje, claro, los 2 años es muy pequeño, ¿no? Pero por un lado tú lo exiges a ser adultos y por otro lado el niño saca su otro lado, ¿no? Exactamente. Y respecto a lo que la mamá preguntaba, ¿no? Si lo puedo meter, claro, o sea, es ideal que un niño, digamos, esté con otros niños socializando justamente por el tema de la convivencia y el desarrollo de su propia identidad. Uno se desarrolla a partir de otros también, ¿no? Y se va reconociendo en el otro eso que yo siento y que me lo miro a mí misma, pero lo miro en el otro. Exacto. Entonces, sí es importante que el niño vaya, no sé si encuentra un espacio adecuado en donde esta niña se pueda desarrollar naturalmente, en buena hora. Si no, podríamos esperar hasta los 3 años y encontrar un espacio adecuado para que el niño esté. Ahora, eso de lo que tú decías, ¿no? Eso de que a veces el padre observa al niño y se observa en el niño y empieza a etiquetarlo, ¿no? Ay, que él es un cerebrito como yo. Claro, o él es un claro. él es un genio, ¿no? Claro. Como el papá. Empezamos a etiquetar a nuestros hijos, ¿sí? Y eso también no es adecuado. Pero, por ejemplo, lo que mencionó Ronald, y claro, los papás quieren enseñarle un montón de cosas, pero por lo que entendí en la llamada,
los niños a través de la tecnología ya obtienen un montón de información. Entonces, tener información en estos tiempos no es una gran cosa, es el manejo de la información y el manejo emocional. El ¿no? uso de esta información. Claro, el ¿Cómo uso. yo uso esta información? En función a necesidades, pero para no dañar a los demás también. Exacto. ¿no? Y eso de el acercamiento a los niños a la tecnología, sí, pues los niños desde muy pequeños están teniendo, digamos, nacen creo que ya con el teléfono de la mamá en la mano, ¿no? Claro. O con la tablet en la mano. Y a veces eso tampoco no es lo más adecuado, Claro. ¿no? Porque dejamos justamente en este proceso armónico ese compartir con otros. El aparato tecnológico no es un otro Claro. que siente, que piense. Entonces, si yo le pido algo al teléfono o al iPad, porque hasta mi hijo sabe, por ejemplo, ahora que hay un botón que es un micro y que él dice videos del hombre araña y sale el video del hombre araña. Entonces no tiene que pedirle a un adulto o no tiene que jugar con otro niño a ser el hombre araña. Claro. Y no hay una convivencia, ¿me Claro, entiendes? Entonces claro. el aparato no tiene sentimientos, ¿sí? Si bien es cierto que es bueno porque tenemos que ir justamente con todos los adelantos, pero en los niños más pequeños la relación que tiene con la tecnología debe ser mínima, Debe ser porque mínima. tiene Hasta que los aprender 7 a años, dicen, relacionar ¿no? con los otros, sí, Hasta los 7 más o años. menos, ¿no? Claro. Dice que el niño menor de 6 años, entre los 6 y 7 años, debería tener el menos contacto posible con la tecnología. Ok, y Mariela, con 6 años y el niño que sabe la tabla periódica, música clásica, pero sin embargo no sigue las normas, le cuesta socializar. Ahí hay varias cosas porque hay niños que sí es cierto, o sea, hay un índice muy pequeño de niños superdotados, ¿sí? Y estos son niños con necesidades educativas especiales, pero la solución no es ponerlo en un colegio más chiquito, ¿sí? Sino es justamente lo que decía Mariela, encontrar un adulto que pueda acompañar y sostener a ese Pero niño. son los colegios lo que le exigen eso a Mariela, no es que Mariela quiera. Bueno, sí, es lo que manifestaba, ¿no? Pero ahí el adulto que acompaña a ese niño tiene un rol fundamental. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, el tema, ese sería un temón también para conversar ¿no? Es el tamaño del colegio? Porque creo que sí la personalidad del chico, o sea, por ejemplo, yo he estado en un colegio con 4 salones, 40 personas, 160 personas por promoción, y yo siento que a mí eso me afectó, que si yo hubiera podido elegir, hubiera preferido un colegio muchísimo más pequeño. ¿No? Y creo que la personalidad del chico también debe tomarse eso como variable para ver qué tan grande es el colegio, ¿no? Para elegir. Sí, pero yo creo que podrá ser grande, podrá ser pequeño, pero si no encuentra un adulto que acompañe este proceso, identifique estas necesidades específicas del estudiante y que en lugar, por ejemplo, ¿qué pasa a veces? No digo siempre, ¿no? A veces con las maestras identificamos que hay un niño, digamos, que tiene mayores habilidades que otros en el aspecto cognitivo, capta más lo que ella dice, etcétera, etcétera. Cuando le dan fichas de trabajo para hacer una ficha al niño que es regular, le dan 2 o 3 fichas, pero al niño que tiene muchas habilidades le dan más de lo mismo, entonces el niño se aburre también, Claro. ¿no? Toma un poco más de fichas para que vayas, como tú lo haces más rápido, ¿no? Para que los demás vayan a su ritmo. Entonces, Claro. no brindamos a ese niño ese acompañamiento adecuado. Entonces, sí es cierto lo que dice Mariela, ¿no? A veces no encontramos un docente que finalmente pueda acompañar a este niño que tiene habilidades diferentes a los demás, ¿no? Claro, y el hecho de ser superdotado, muchos de estos niños tienen dificultades justamente en el manejo emocional, ¿no? En la capacidad de adaptación, en la tolerancia, y estos no son detalles, porque justamente estas ausencias puede hacer que este niño con tantas habilidades no termine desplegando lo que tiene por dentro y no termine adaptándose a la sociedad ni produciendo lo que uno está esperando que digamos que un chico con tantas capacidades pueda producir. Termina ahí desadaptado, ¿no? Y eso es lo común. Claro. O sea, de esos casos de niños hay varios, porque justamente los papás piensan que dándole más de lo cognitivo, se despreocupan por brindarle esos otros espacios que le ayuden a hacer un equilibrio Claro. en su desarrollo. Ok, ¿no? vamos a ir a una pausa, pero cortito nomás, creo yo que podríamos decirle a Antonio, ¿no? Que deja a su hijo tranquilo, que tiene 14 años y que si él es responsable con sus cosas, ¿para qué meterse en sus tareas? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, Rosa? Claro, pero siempre el adulto tiene que estar ahí. ¿Por o sea, qué? tampoco deja, o sea, si bien Yo no dejaba que tú joven, yo te voy a demostrar con mis notas
mi responsabilidad. Pero eso a veces significa que el papá, o sea, eso no significa, mejor dicho, que el papá no esté presente, pero no, digamos, que esté presente allanándolo, para que sea testigo de sus logros. Que esté presente para eso, porque para si no se vuelve un papá ausente. Claro, que no esté un papá ausente, o sea, que le interese los logros. Exactamente, o sea, que lo deje, pero que esté siempre interesado por él. Que lo deje feliz y diciendo qué bien y que le reconozca eso. Qué bien que eres responsable. Eso es una manera de estar presente también. Sí, muy bien, vamos a una pausa y continuamos aquí en La Buena Educación. Seguimos aquí en La Buena Educación y tenemos un montón de llamadas. Vamos a ir de frente a las llamadas. Pero antes no. Antes vamos a ver un video. ¿Estamos un video? ¿Sí? Un video sobre el tema. Veámoslo ahorita. Cada niño tiene habilidades diferentes, ya sea para la música, el deporte, los números, las letras u otras actividades. Su curiosidad y sus ganas de explorar lo llevan a descubrir sus preferencias. Frente a esta situación, los padres deben adoptar una actitud muy importante que estimule a su pequeño. Fabiola Ruiz, coordinadora pedagógica de Educación Inicial del Ministerio de Educación, nos da algunos consejos. ¿Qué es lo que deben de hacer los papás? Tienen que tener esta capacidad de observar para poder identificar cuáles son estas habilidades que tienen sus hijos. En los espacios de juego cotidiano que tiene con su hijo en el parque, no sé, en una reunión, en una fiesta, ir mirando qué es lo que le gusta hacer a su hijo y en base a eso proporcionarle los espacios, ¿no? En el tiempo adecuado, en la medida adecuada, para tampoco hacer que él pierda el interés por esto que es un placer. Luego de observar a su hijo, usted, papá o mamá, podrá tener una idea más clara de cómo acompañarlo en el descubrimiento y disfrute de sus habilidades. Bríndele atención suficiente, pero evitando la sobreexigencia. Lo que no debe de hacer un papá es tratar de adelantar aprendizajes en sus niños, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le gusta, no sé, tiene preferencia por expresarse a través del cuerpo, empiezo a saturar sus espacios y a copar casi todos sus espacios para que él pueda desarrollar de mayor manera esta habilidad, ¿no? En vez de que sea algo placentero, empieza a ser ya algo por darle el gusto a la otra persona, que es un adulto referente, que es tu padre. Por último, no tener las condiciones necesarias o la disponibilidad para inscribir a los chicos en clases o talleres de su agrado no debe ser una limitante para no motivarlos. Junto a sus hijos propicie horarios, espacios y juegos con lo que más le gusta hacer. Así estimulará esa habilidad y, lo más importante, estará más tiempo con ellos. Maravilloso reportaje de Carol Ruiz. Muy interesante, ¿no? Lo que dice, claro, observar las habilidades, no sobreexigir. Y bueno, tenemos varias más y después vamos a ir comentando el video. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Aló. Aló. Hoy tienes que apagar el volumen de tu radio, por favor. Sí, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿de dónde llamas? Estoy llamando de Lince. De Lince. Dime, Carlos, Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Y más que pregunta, yo quería hacer un comentario sobre los casos que se han estado escuchando. Quería opinar sobre ello. Ok, corto, por favor, Carlos. Sí, muchas gracias. Lo que yo he observado es de que muchas veces los padres colocamos un peso innecesario sobre los hijos, en el sentido de que cuando vemos que tiene cierta aptitud para la música o tiene cierta actitud para el fútbol, entonces optamos nosotros por decir tú tienes que ser el mejor, o ir hablando con las demás personas del entorno, con los tíos, diciéndole de que mi hijo es muy bueno en fútbol o mi hijo es muy bueno en música y pidiéndole cada vez mejores resultados. Y creo que este peso innecesario sobre los hijos puede hacer en algún momento que renuncien a este tipo de actividades porque siente que no puede o siente de que los padres esperan más de él o la madre espera más de él y simplemente por miedo a no colmar esas expectativas puede a veces declinar de actividades que son de su gusto, de su agrado y para las cuales tiene aptitud. Muchas gracias, Carlos, por tu llamada. A ver, otra llamada. Aló. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Quisiera hacerle una consulta. ¿Pero cómo te llamas? Rosa, de Chiclayo. ¿Rosa de dónde? Desde Chiclayo. Desde Chiclayo. Dime, Rosa, ¿cuál es tu consulta? Mire, yo tenía una preocupación. Mi hija fue al inicial. Mi hija es una niña promedio. Y en el inicial pues le daban sus tareas para que dibuje. Ahora ya mi hija tiene 8 años
y me dice, mamá, cuando ya va a tercero, estaba en segundo de secundaria, el de primaria, me dice, mamá, quiero regresar a ser bebita. La vida de grande es muy complicada, cada vez te exigen más. Antes mi tarea era dibujar, ahora te exigen y te exigen. A pesar de que yo no le exijo, le digo, hija, toma la vida con calma. Yo no le exijo que sea la primera en el salón ni cosa por el estilo, sino que sea responsable, que estudie, ¿no? Y que lo normal. Yo no le estoy exigiendo, tú sé la primera, tú sé la mejor, tú haz esto, haz otro, no. Okay. Pero ella me dice, mamá, me preocupa porque me dice, yo quiero regresar a ser bebé. Y tiene 8 años y quiere regresar a ser bebé. Excelente, Rosa. Muy buena llamada, muchas gracias. Tenemos una llamada más. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aló, buenos días, Pedro de Surco. Pedro de Surco, cortito, por favor, Pedro. Sí, más que una pregunta, quería hacer un comentario respecto a la idea equivocada de adelantar el aprendizaje de un niño. Sí. La verdad es que hoy en día la psicología evolutiva, los conceptos antiguos han sido superados por el desarrollo de las comunicaciones y también por el desarrollo de la informática. Hoy los niños a partir del año ya tienen acceso a las tablets, a las famosas tablets, entonces tienen un proceso de aprendizaje distinto al que teníamos nosotros hace 10 años atrás. Entonces eso determina que muchos niños pueden tener facilidades para aprender de forma mucho más ágil y rápida que nosotros lo hacíamos hace 20 años o hace 10 años, para referirme a lo que dije anteriormente. Entonces, hoy en día la psicología evolutiva debería ponerse en tono con el desarrollo informático, con el desarrollo de la información. Porque yo conozco casos directos, en el caso de un hijo que tengo, que a partir desde que estaba en el vientre materno era estimulado con música clásica y la continua conversación que se le hacía desde el vientre materno. ¿Qué ha determinado eso? Que a partir del año y medio, 1 año, 2 meses aproximadamente, este niño empezó a identificar las letras de la A a la Z en castellano y al año y medio en inglés, identificar los colores también. ¿Qué edad tiene ahorita tu hijo, Pedro? Ahorita tiene 2 años. 2 años. Y el niño ya conoce reglas de cortesía, y no porque se le impone. Lo hago como comentario y con todo el respeto, ¿verdad? Lo hago con la psicóloga que está presente, y lo hace en base a una estimulación permanente, jugando. Construye incluso hoy en día a los 2 años, está construyendo sílabas. ¿Sílabas? La estimulación permanente de su señora madre. Ok, muchas gracias, Pedro, por tu llamada. Bueno, vamos a responder las llamadas, bien interesantes. Bueno, primero lo de Carlos, que efectivamente está alineado con lo que hemos mencionado, ¿no? Este peso y esta sobreexigencia, pero me gustó esa frase, esta necesidad de querer ser el mejor, ¿no? O sea, los papás nos dicen, mira, lo importante es que seas feliz y que disfrutes lo que hagas. No, lo importante es que seas el mejor. Yo digo, hay un congreso mundial que está evaluando a la gente para ver quién es el primero, ¿no? Este mundo tan competitivo que puede hacer tanto daño, ¿no? Sí, pues eso sí es cierto. Y a veces justamente involucramos a nuestros niños en esta competitividad innecesaria, ¿no? Exacto. Y sí, pues lo que tú has dicho me parece fabuloso, que no es que sea el mejor, sino que sea feliz, ¿no? Exacto. Y que él esté feliz en lo que hace, ¿no? Si le gusta hacer algo, pues brindarle todas las condiciones en el hogar para que siga desarrollando esa actividad, pero sin forzarlo a ser el mejor. Exacto. Y después lo de Rosa me pareció muy interesante porque ya la exigencia no viene del papá, sino viene de la escuela. Y es verdad, o sea, el nivel de tareas, el nivel de exigencia que hay en el colegio, yo siento que ha aumentado muchísimo más que antes. Claro, y justamente Rosa nos mencionaba que la niña quiere regresar a ser bebé, claro. Y eso es lo que le preocupaba, pero que no le preocupe, porque más bien lo que la niña, lo que la niña quiere al decir eso es regresar a tener tranquilidad, ¿no? Justamente lo mencionaba, en el jardín yo solo pintaba, dibujaba, hacía cosas que me gustaban. Ahora en el colegio tengo que hacer muchas cosas y justamente es la sobreexigencia que se le hace al niño, claro. ¿No? Y probablemente lo que la niña quiere y necesita son espacios, digamos, donde el estrés no esté ahí. Pero ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer? Porque, muchos papás después de este programa pueden decir,
ya voy a exigirle menos a mi hijo, ¿no? Voy a crearle estos espacios para que desarrolle sus habilidades, pero dentro del disfrute y no de acuerdo al logro. Pero de pronto en el ambiente escolar hay colegios que es una torre de tareas, o sea, el niño no para y son niños pequeños y no tiene espacio de juego. Ahí lamentablemente es la poca visión que tienen los jardines, en el caso del nivel inicial, ¿no? Los colegios que no se alinean a la propuesta que el Ministerio de Educación tiene respecto a la currícula, claro, ¿no? Que no está, digamos, organizada en base a contenidos, que es lo que por lo general se trabaja en la escuela. Había una revolución, ¿no? Que la gente tiene que saber, ¿no? Exactamente, y el padre, sabiendo qué es lo que propone la escuela, o sea, cuál es la currícula que se tiene que desarrollar, puede exigir al docente decir, mire, profesor, o sea, hay documentos que están colgados en el Ministerio de Educación, pero ¿qué pasa? Que a veces los papás no entramos a estos portales que tienen información relevante y necesaria para justamente la formación de nuestros niños, ¿no? Estos cambios están viniendo de la escuela pública, ¿no? Y muchas escuelas privadas todavía siguen pues con el objetivo que tiene que aprender esta cantidad de cosas. En mayo le toca aprender todo esto. Entonces ahí tenemos escuelas que no están alineados a lo que propone la currícula, claro, ¿no? Entonces a veces es difícil decirle a un papá, mire, si el colegio privado no responde a lo que tú necesitas para tu niño, que es que sea feliz, entonces busca otros espacios. A veces el papá también no quiere, porque justamente no, si es el colegio donde yo me formé, es mi colegio, es el colegio de renombre, de prestigio de este lugar, y entonces yo quiero que mi hijo, y a veces con esa, digamos, esa rectitud, claro, que queremos que nuestro niño sea el mejor, lo trasladamos al espacio educativo donde queremos que esté. Entonces, claro, a veces el papá no siente, o sea, no piensa que cambiándolo de espacio podría ser, digamos, que el niño no se sienta tan presionado, y espacios que cumplan lo que dice la norma educativa, lógico. No se le está pidiendo nada más de lo que dice la norma. Ahora, ¿no? La llamada de Pedro me parece muy interesante, y yo creo que vamos a darle espacio después de la pausa para desarrollarlo un poco, porque es, digamos, llevado a un extremo mayor, ¿no? Luego de la pausa seguimos aquí en La Buena Educación. Seguimos aquí en La Buena Educación, un montón de llamados, un montón de mensajes. Parece que este tema realmente ha movido mucho a la gente. Voy a leer algunas cositas para poder después responder a la llamada. Un tweet que me dio mucha risa de Jimmy, que dice: todos los padres piensan que sus hijos son genios y no saben que solamente el mío lo es. Después, bueno, hay una consulta aquí que me parece interesante también de poder analizarla, pero hay la gente está proponiendo más temas, y me pareció interesante, de los niños que alardean. Pues dice que todo el tiempo está alardeando su hijo con sus compañeros, ¿no? Así tenga una linterna simple, alardea, como podríamos llamarlo, el síndrome de Kiko, ¿no? Del Chavo el 8, ¿no? Todo está ahí inflándose frente a los demás. Bueno, ¿qué cosa piensa con respecto a esta llamada de Pedro, que habla de la psicología evolutiva? Efectivamente, la evolución continúa, la ley de Darwin siguen vigentes, pero desde la barriga le han puesto pues la música clásica, y hasta parlantes para la barriga, y tiene ya un año y medio, y ya estaba teniendo un montón de logros, y a los 2 años ya puede silabiar, o sea... Pero mira, ahí yo sí siento que es un claro ejemplo de sobreestímulo, ¿no? Claro. Un niño desde la barriga, a veces, o sea, dicen, ¿no? Dicen algunas personas que es bueno ponerle música, que es bueno, no lo sé, o sea, que es bueno para un niño que recién se está formando, ¿no? Interrumpir el niño de repente estaba durmiendo. Interrumpir este proceso de desarrollo natural, en donde necesita de tranquilidad, donde necesita de una paz de la madre que le transmita. O sea, en realidad a veces queremos justamente que nuestro niño, antes que nazca, ya sea el genio en la barriga, ¿no? Claro. Y le empezamos a poner la música, le empezamos a poner estímulos, que finalmente el niño lo que tiene que hacer en esta etapa prenatal es justamente tener la tranquilidad para que todo su equipamiento biológico se vaya formando, y que luego él tenga justamente consigo todo este equipamiento al nacer, que le va a ayudar a adaptarse al mundo que lo rodea, ¿no? Sí, además hay unas cosas importantes, porque lo que mencionó Pedro es cierto, es decir, el mundo ahora con la tecnología y como ha cambiado, los niños nacen diferentes, ¿no? Y la psicología y la educación sabe de esto, y no, por eso uno tiene que, digamos, adaptarse
a esta evolución natural que los niños están teniendo. Pero una cosa es la evolución natural y otra cosa es la evolución, ¿no? Un poco a la fuerza de parte de los padres. Sí, justamente yo te decía, los niños de ahora, los que están ahora en las escuelas, los que están ahora en la casa con los papás, los niños de las mamás que llaman de 1 año, 1 año y medio, 2 años que ya quieren adelantar algunas cosas, o sea, los niños de ahora son diferentes a los niños de hace 20 años. Exacto. O sea, a mi generación, 30, 40 años atrás, era diferente a esta nueva generación de niños. Y es cierto, la educación tiene que ir a la par. Y es más, está, yo creo, haciendo todos unos cambios para que vaya a la par a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos cambios que están habiendo con respecto a los conocimientos. Pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay cosas que se están haciendo para mejorar la educación que se propone desde la escuela pública, pero a veces es un exceso del padre querer sobreestimular al niño y haciéndolo que a los 2 años de repente sepa reglas de cortesía. O sea, en realidad, no lo sé, o sea, la cortesía va más allá por ver el bienestar del otro, pero sí es importante que el niño sepa respetar al otro, ¿no? Y lo va a hacer en la medida que lo respeten a él como persona. y además se refuerza esta especie de entrenamiento, ¿no? Entonces un entrenamiento donde uno cree que el aprendizaje tiene que ver con saber muchas cosas, pero a veces se olvidan que el pensamiento creativo necesita del ocio, necesita de no hacer nada, ¿no? Y mientras tú estás conectado con tu ocio, ahí se desarrolla el pensamiento creativo. Pero además, Javier, también saber que este aprendizaje, que siempre lo catalogamos solo de conocimiento, solo cuánto conoce el niño, nace del contacto con el entorno, nace del saber usar su cuerpo y de poder dirigirse hacia ese objeto cuando es pequeño y que hace todo ese proceso de balanceo que empieza desde que yo quiero ese objeto que está allá y no puedo porque no sé caminar, aún tengo 6 meses y ¿qué hago yo para alcanzar ese objeto? Entonces, cuando logro alcanzar ese objeto y lo toco y lo chupo y lo muerdo y lo tiro, yo me voy dando cuenta que ese objeto es duro, que es largo, sin saber el concepto todavía, pero ya tengo nociones. Entonces, todos estos conocimientos que se consolidan ya, digamos, cuando el niño, digamos, es un poco más grande, pero que los va adquiriendo justamente a través de su cuerpo, ¿no? Recogiendo toda esta información de los estímulos que el ambiente me proporciona. Ok, Rosa, tenemos varias consultas, vamos a tratar de responderlas todas cortitas. Por ejemplo, de Janet, que dice su bebé de 1 año, 4 meses y quiere ponerla al nido porque como es hija única y no hay más niños en casa, quisiera que socialice más, pero mi familiar me dice que es muy pequeñita. ¿Qué cosa hacer? Cortito, Rosa. Ya, bueno. Ahí hay que ver si hay las condiciones, ¿no? Si hay un espacio, una cuna, un lugar donde poder dejar o donde poder yo estar con mi niña, porque no necesariamente yo lo tengo que dejar, donde yo pueda estar con mi niña y que encuentre espacios realmente de socialización y no espacios de entrenamiento, como tú lo dices, entonces, si hay esas condiciones, sí es posible, lo pueden llevar, pero si no encuentra y más bien lo que quiere es llevar al niño para que esté sentado a los 2 años en una mesa, sobre una silla, dibujando, pintando figuras ya estereotipadas, entonces es preferible que esté en la casa y que siga el proceso en su casa. Ok, después Hermes, ¿no? De Juliaca, que dice ¿por qué creen los padres que su hijo o hija deben ser inteligentes? Que siendo inteligentes van a ser felices, poniendo en los mejores colegios, en talleres de verano, en invierno. Y me pregunto, ¿qué momentos pasan junto con los hijos, saltando, jugando, imaginando y preguntándoles cómo se sienten, ¿no? Cuando al final muchas veces los papás no están y le entregan una tablet para que estén ocupados. Entonces sí, eso es importantísimo, ¿no? El compartir con los papás, el tener espacios en conjunto donde puedan jugar, donde puedan aprender unos del otro, donde yo empiece a reconocer y a conocer quién es mi hijo, qué le gusta a mi hijo, qué se interesa en hacer mi hijo para que yo recién pueda, digamos, brindarle esos otros espacios, pero de hecho que las actividades que hagan en el seno familiar son las más importantes. Ok, y después Rocío dice, a mi hijo le gusta la matemática y en el cole llevan un libro de Mímate, del Instituto Apoyo. ¿Y qué edad tendrá su niño? No tengo idea, tampoco conozco el libro, pero a Mimate, no es Mímate, Mimate, Mímate, yo decía que me gusta la matemática, Mímate, no, es Mimate seguramente, pero ya me acordé. Sí, es un libro bien interesante donde aprendes tú la matemática de un modo mucho más lúdico. Sí, bueno, me parece interesante. Pero justamente con esa llamada y con lo que dijo el video, porque mencionan esto de las habilidades para darle espacios, ok, ya sabemos lo que no hay que hacer, ¿no? Sobreexigir, presionar, querer que tu hijo sea el mejor, ¿no? Tratar de alardear con lo demás. Pero, digamos, tú encuentras una habilidad
en tu hijo particular, ¿qué cosa tendría uno que hacer como padre? Ya. Bueno, ya hemos dicho que lo que no, yo encuentro una habilidad y al toque al taller de fútbol, Claro, al toque no. al taller de robótica, No. ya, eso no. Más bien, brindarle mayores condiciones, ¿no? Como, por ejemplo. Espacios, a ver, si a mi niño le gusta jugar con la pelota y patear y le encanta compartir con sus primos, pues Llévalo al parque. busco espacios Claro. como el parque, como, no lo sé, o sea, irme a la playa, no necesariamente tengo que irme a un club, irme a un espacio donde mi niño tenga la posibilidad de seguir potenciando esas habilidades, ¿no? Un espacio adecuado. Y en ese espacio, lo mejor es que estés tú. Porque creo que no hay mayor estímulo que la mirada de la madre y del padre que está viendo lo que su hijo está haciendo. Pero además que lo segurizan, ¿no? Claro. Y establecemos vínculos de apego seguros y saludables, ¿no? Es mi papá, está ahí, me acompaña, que lo va a ayudar al niño luego más adelante a estar solo, pero sabe que su papá, o sea, lleva a su papá dentro, ¿no? Pero al Porque inicio necesita testigos y dice, está con mírame, el papá. mírame lo que hago. Exactamente. Entonces, sí, pues hay que estar con nuestros Claro. hijos, ¿no? Acompañarlos, no es llevarlo al taller y dejarlo ahí, sino acompañarlo. Pero, o sea, si a mi niño le gusta, no lo sé, bailar, a las niñas les encantan, les ponen la música, a ver, ellas mismas ponen su música, pequeñitos, o la mamás a veces, 2, 3 años le ponen el teléfono a la música y la niña empieza a bailar, a moverse. Les encanta, o sea, les gusta escuchar la música y a través de su cuerpo, digamos, hacer los movimientos que la música le invita a hacer. Entonces, Claro. bueno, pues, si a la niña le encanta y luego más grande, ya tiene su radio pequeña para que ella pueda escuchar las canciones que le agradan, las emisoras que le agradan, entonces hay que dar la posibilidad de que ella, y no meterla a la clase de canto, Claro. y no meterla Y es a la clase de como, danza. Como lo de esta llamada estaba pensando de Mariela, me parece. Tu hijo le gusta la química, entonces en vez de darle la tabla periódica de los elementos para que se la aprenda, mejor que haga experimentos con la tierra, con el Mejor, agüita, exactamente, con, ¿no? Que tenga un contacto con la naturaleza, Claro. que probablemente ese conocimiento de la tabla, que son conocimientos abstractos, lo va a poner en la inteligencia, pero no lo va a poder relacionar con su entorno. O sea, ¿dónde lo encuentra? ¿Dónde encuentra esos elementos? En que hacer, que haga sus combinaciones, ver que al hacer una limonada, se puede hacer todos los días, se va a dar cuenta que el agua se disuelve, el azúcar se disuelve con el agua, que echa el limón, y está comprobando, está aprendiendo a través del hacer, y Claro. no a tener conocimientos, digamos, conceptuales, ¿no? Los conceptos son para otra edad. y que no los puede usar a Exacto, esa edad, ¿no? claro. Porque solamente se queda en la memoria y no hace nada más. Exactamente, sí. Y yo creo que el tema de la inteligencia emocional sería un tema que deberíamos como dedicarle un tiempo, porque los papás, claro, se emocionan con todo ese tipo, este desborde de habilidad, y la inteligencia emocional, que quizás sea lo que más puertas te abra y lo que más pueda garantizar que estés funcionando en sociedad, eso de pronto no se refuerza tanto, ¿no? Exactamente. Eso dice, bueno, pues no tiene inteligencia emocional porque es un genio. Creo que eso es bien importante. Bueno, vamos a ir entonces. Muchísimas gracias, Rosa, Muchas gracias a por ustedes, haber venido. Javier. No, muchísimas gracias Un a la gente. placer. Vamos a ir a las conclusiones del día de hoy. Mamá, papá, toma nota de estos consejos. Querido papá y mamá, recuerda que si tu hijo tiene habilidades, es bueno que las mires, es bueno que le generes espacio, pero no sobreexijas. No estamos apurados. Tu hijo no tiene que saltearse las etapas, sino más bien tiene que disfrutar cada etapa de su vida. Segundo, también creo que es importante, y esto en realidad más que una conclusión, bueno, aparte del consejo de que no estamos en una sociedad estamos en una sociedad tan competitiva, y es bueno que tu hijo no esté de temprano tratando de ganarle al otro, sino que esté tratando de conectarse consigo mismo. Y no lo habíamos mencionado, pero he estado pensando durante todo el programa algo que lo he trabajado antes y se lo doy como sugerencia, que puede ser el mejor regalo para tu hijo. Si tú observas las cualidades de tu hijo, estas habilidades que tiene, ¿por qué no llevas un diario de eso? Porque esas habilidades pueden estar vinculadas a cosas vocacionales. Entonces, en vez de querer meterlos al taller, ¿por qué no le escribes así como tú escribías el día que se le salió el primer diente, ¿no? El día que caminó? Entonces comienzas a describir, y a los 16 años le das tu cuaderno diciéndole, hijo, he observado todo esto que te encanta, y usa esta información para que lo que elijas también te encante. Y con esto hemos terminado, pero quiero decir unas cuantas palabritas finales.
porque en realidad todo el programa se lo he dedicado. Me les voy a contar una pequeña historia cortita. Cuando hace cerca de 10 años yo hacía el programa La Conversa, hubo una invitada que cambió la historia del programa, que era Mary Cogan, que ella había pasado por el holocausto nazi, ¿no? Y había sobrevivido, vivía aquí en el Perú. Y vino muchas veces al programa y contó su historia y realmente fue absolutamente conmovedor. Y acabo de enterarme que Mary se fue. Se fue, entonces Mary, donde estés, te he dedicado este programa porque tú me enseñaste también a hacer radio. Hasta el próximo sábado. Esto fue La Buena Educación. Espacio contratado por el Ministerio de Educación.